Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré. aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré. aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la
Bendiciones, amada Iglesia Restauración, amadas familias que se reúnen fielmente y con toda la disposición cada semana para llevar a cabo su presencia en casa. No olvide que es importante no solo reunirnos, sino también es la estrategia permanente para poder llevar a otros a Cristo, o mejor dicho, para que vengan a nuestras casas y puedan escuchar de Jesucristo, escuchar un mensaje de salvación, un mensaje del Evangelio que pueda transformar sus vidas. Estamos felices de nuevamente estar con ustedes y poder compartirles la palabra. Agradecemos a todos aquellos hermanos y hermanas, nuestros líderes, que con toda la disposición y con toda su capacidad nos ayudaron y nos compartieron acerca de los dones espirituales. Sin duda hay mucho que todavía necesitamos saber y aprender acerca de los dones espirituales, pero creo que lo que hemos recibido a través de la vida de nuestros hermanos ha sido algo como una buena base para a partir de allá seguir conociendo acerca de los dones, pero sobre todo ejerciendo los dones del Espíritu Santo que nos ha dado nuestro Dios. Así que gracias a Dios, ahora tengo el privilegio y el gozo de anunciarles que vamos a iniciar acerca de el estudio, o vamos a estar compartiendo acerca del fruto del Espíritu Santo. El tema general será el fruto del Espíritu Santo, y de la misma manera, en la misma dinámica, vamos a estar conociendo, aprendiendo un poco más acerca de las 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo, y vamos a ir una por una, y de tal manera que de la misma forma en que fuimos enseñados con respecto a los dones, también recibamos esta enseñanza del fruto del Espíritu Santo. Así que vamos, estamos listos. Yo quiero dar una introducción a este tema del fruto del Espíritu Santo. Y quisiera que vayamos a 2 pasajes muy importantes. El primero de ellos está en el libro de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 9, dice así, desde el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Luego hay otro pasaje que está en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Y si nosotros leemos del versículo 18, unos versículos antes, nos vamos a encontrar con el contexto que nos habla acerca de el fruto de la carne, o las manifestaciones de la carne, o las obras de la carne. Y hay un listado, no son las únicas manifestaciones, más bien son grupos de donde fluyen muchas otras manifestaciones de la carne. Pero nos ocupa en este tiempo el aprender y escuchar y recibir la enseñanza de la palabra acerca del fruto del Espíritu Santo. Y por eso vamos a tomar en Gálatas capítulo 5, 22, y vamos a leer desde ese versículo hasta el versículo 26. Dice así: mas el fruto del Espíritu es caridad o amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Amén. En este versículo empieza diciendo, el versículo 22, comienza diciendo, más el fruto del Espíritu es. En primer lugar, no dice la palabra frutos, es el fruto del Espíritu. Luego dice la palabra el fruto del Espíritu más el fruto del Espíritu es. Esto no solamente se refiere a poder entender las distintas manifestaciones de este fruto, sino nos está diciendo que el fruto del Espíritu se expresa o se manifiesta a través de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el fruto es único, pero se expresa y se manifiesta en 9 formas. 9 formas en las que el fruto del Espíritu se manifiesta. Amén. Vamos a leerlas nuevamente. Caridad, que en otra versión dice amor. Luego gozo, paz, tolerancia o paciencia. Ese es también en otra versión dice paciencia, que es sinónimo. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces comenzamos mencionando que el fruto del Espíritu se expresa en 9 formas. Probablemente también tiene que ver con 9 grupos. No son a lo mejor los únicos que ahorita se mencionan, pero básicamente podríamos decir, son 9 grupos a través de los cuales el fruto del Espíritu se manifiesta. Y cada forma o expresión de ese fruto puede tener también diferentes maneras en que se expresa, pero básicamente son 9. Ahora, estas 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo las vamos a dividir también en 3 grupos. Así como los dones espirituales, ¿se acuerda que se dividieron en 3 grupos? Hoy también vamos a dividir estas 9 expresiones del fruto en 3 distintos grupos. El primer grupo tiene que ver con las expresiones de este fruto para con Dios. Es decir, estas expresiones están directamente relacionadas como algo que nosotros expresamos y manifestamos hacia Dios, hacia nuestro Señor. El siguiente grupo es para con los demás. Es decir, las siguientes expresiones tienen que ver con, valga la redundancia, con la expresión o la manifestación hacia los demás, hacia nuestros hermanos, hacia las personas. Amén. Y el tercer grupo tiene que ver con nosotros mismos. Ese fruto está muy relacionado con nosotros mismos. Entonces, tenemos un grupo de expresiones del fruto del Espíritu que tienen que ver con Dios. Tenemos otro grupo de las expresiones del fruto que tienen que ver hacia los demás. Y finalmente tenemos otro grupo que tiene que ver con las expresiones hacia nosotros mismos. Amén. Ahora, el primer grupo, ¿cuáles son las expresiones del fruto del Espíritu que tienen que ver con Dios? 3. Amor,
fe, mansedumbre, amor, porque el Señor dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Amén. Fe, porque el objeto de nuestra fe no puede ser nadie más sino Dios. Nuestra confianza y nuestra fe tiene que estar depositada en Él, nada más en Él, en Jesucristo y en su palabra. Por eso también la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, dice una versión, y que por lo tanto es galardonador de los que le buscan. Entonces, fe. Y finalmente, mansedumbre. La mansedumbre, aunque obviamente tiene que ver con nosotros, pero es una respuesta al deseo de Dios, al anhelo de Dios. Es decir, cuando nosotros somos mansos, entonces estamos respondiendo de manera correcta a lo que Él espera. Él mismo nos dijo, aprended de mí que soy manso. Él quiere que también nosotros seamos mansos. Entonces, cuando somos mansos, que eso lo vamos a estudiar de manera objetiva, cada uno de ellos, pues estamos respondiendo directamente al deseo de Dios. Entonces, las tres manifestaciones que tienen que ver con Dios, las tres manifestaciones del fruto del Espíritu que tienen que ver con Dios son amor, fe y mansedumbre. Amén. Ok. El segundo grupo, estas manifestaciones tienen que ver con nuestra actitud hacia los demás. Es decir, el ejercicio y la expresión de esto tiene que ver, está dirigido hacia los demás. Y la primera expresión dentro de este grupo es paciencia. Necesitamos ser pacientes. Jesús mismo, el apóstol Pablo, no me recuerdo, o Pedro, nos dijo con toda claridad que debemos de ser pacientes. Debemos de ser pacientes para con los demás. Por eso es que la paciencia tiene que ver muy directamente hacia las personas. El fruto, la manifestación del fruto, la paciencia. Lo segundo es la benignidad. La benignidad no solamente es el sentimiento de bien que podemos experimentar, sino es el sentimiento de bien que nos lleva a acciones concretas que reflejan nuestro amor, que reflejan, el bien que deseamos hacer o que debemos hacer hacia los demás. Y finalmente, bondad. También la bondad tiene que ver hacia los demás. Nosotros no somos bondadosos para con Dios. Claro, Dios es el fruto del Espíritu en nuestro corazón, pero normalmente la bondad se refleja hacia los demás. Es el sentimiento de desear el bien y el bienestar hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Amén. Entonces, ahí tenemos el segundo grupo. Paciencia, benignidad y bondad. Expresiones del fruto del Espíritu que tienen que ver hacia los demás. Finalmente tenemos el tercer grupo que tiene que ver con nosotros mismos. Y el primero de ellos es el gozo. El gozo. Debemos ser gente llena de gozo. Debemos ser creyentes llenos de gozo. Una de las características que debe de reflejar el cristiano es precisamente el gozo, porque el gozo es la convicción interna de que a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor o acontezca, nosotros tenemos una fortaleza.
El gozo no solo tiene que ver con reír, tener alegría, estar contentos. Realmente el gozo es la expresión de la fortaleza interna que podemos tener y disfrutar aún en medio de las circunstancias adversas, aún en medio de situaciones en las cuales son difíciles, ¿verdad?, de enfrentar. Por eso, allá en el libro de Nehemías dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor nos dice directamente a nosotros, estad siempre gozosos. Pablo, allá en el libro de Filipenses, creo en el capítulo 4, él decía, regocijaos en el Señor, otra vez os digo que se regocijen. La expresión regocijaos tiene que ver con la expresión del gozo del Señor. Y vaya si Pablo estaba viviendo cuando escribió eso en Filipenses, estaba en medio de una cárcel con riesgo de muerte, en circunstancias adversas, y él no solamente lo dijo, no solamente nos instruyó, sino que también lo vivió. Cada vez que Pablo nos hablaba de las pruebas, de la adversidad, él siempre decía, estad siempre gozosos, me gozo. Pedro mismo dijo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que la primera expresión de este grupo que tiene que ver con nosotros es el gozo. Luego la paz. La paz no es pasividad. La paz es el reposo, la quietud, la tranquilidad que nosotros podemos disfrutar, tener y disfrutar, aun cuando a nuestro alrededor puede haber una tormenta. La paz en muchas ocasiones es la voz que confirma la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. No siempre, estoy aclarando que en muchas ocasiones, de muchas veces, la paz, ese reposo, esa tranquilidad interior que sentimos puede ser la confirmación de una dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, algunas veces hemos usado de manera contraria esta expresión, ¿verdad? Cuando algo no nos convence, cuando sentimos que algo no está bien en la persona o sentimos que algo no está bien en lo que se está haciendo, pues hemos usado esta expresión, no me da paz, no siento paz, ¿verdad? Bueno, todo lo contrario, cuando sentimos sentimos paz, sentimos reposo y tranquilidad en nuestro interior, en nuestro espíritu, normalmente eso nos confirma que lo que estamos haciendo o lo que hemos decidido o eso está bien, está dirigido por el Señor. Así que en el nombre de Jesús, ahí está la paz. Y finalmente, templanza. Templanza o dominio propio. Dominio propio, no demonio propio. Dominio propio, templanza. Quiere decir, templanza, hablamos de algo templado, quiere decir que es algo firme, estable, que no se dobla, que no se quiebra. Ya, cada uno de los que van a compartir van a hablar específicamente de estas expresiones del fruto del Espíritu. Entonces yo solamente les quiero dar una pequeña base. Entonces, finalmente en este grupo es la templanza, el dominio propio, el no permitir que las circunstancias, el no permitir que nuestras emociones y nuestras sensaciones y nuestras pasiones nos controlen, nos dominen. Esas sensaciones y esas pasiones y esas emociones influenciadas por
determinada circunstancia que podemos vivir. No permitir que nos controlen. Por ejemplo, el enojo. Todos nos podemos enojar. Todos, hay muchas cosas que nos enojan, justa o injustamente, hay muchas cosas que nos enojan. Pero no podemos permitir que el enojo tome control y dominio de nuestra vida. Por algo el Señor dijo, airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si la ira me lleva a pecar, entonces la ira ya me está controlando y mi dominio propio no se está expresando. Si mi enojo me alcanza, o mejor dicho, no lo resuelvo y se oculta el sol, entonces ese enojo ya está controlando mi vida y la está dominando y no se está expresando o yo no estoy expresando ese dominio propio que necesito expresar. Bien, entonces estos son los 3 grupos y quiero finalmente concluir la lección porque le dije que es una base solamente. En primer lugar, quiero hacer algunas afirmaciones. El fruto del Espíritu reflejan, o mejor dicho, son y reflejan el carácter de Cristo. Amén. Así como los dones del Espíritu pueden ser el reflejo del poder sobrenatural de Cristo, amados, el fruto del Espíritu es el reflejo del carácter de Cristo, de la persona, del carácter de Cristo. Amén. Por eso es que quien desarrolla estos frutos, pues de manera inobjetable y evidente, estar reflejando el carácter, la persona, la vida de Cristo. Y de eso se trata, de que cada creyente reflejemos, seamos un reflejo de la imagen, de la persona y del carácter de la vida de Cristo Jesús. Amén. La segunda afirmación que quiero hacer es que el fruto del Espíritu y estas 9 expresiones de ese fruto son la evidencia de nuestra madurez espiritual. ¿Quieres realmente conocer a un creyente maduro? Un creyente maduro no se conoce por los años que tiene en la vida cristiana. Un creyente maduro no se conoce por la expresión de los dones espirituales que pueda tener. Un creyente maduro, y muchas veces puede ser un joven, puede ser una mujer, una señorita, puede ser un hombre de mediana edad. La manera en que él puede reflejar la madurez espiritual es a través de la expresión y la manifestación, a través de su vida, del fruto del Espíritu Santo y estas 9 expresiones. Es decir, que si tú ves a un cristiano que ama, que es paciente, que es benigno, que es bondadoso, que es templado, que tiene fe, estás delante de un creyente maduro. Amén. De un creyente maduro. Entonces, el fruto del Espíritu, con sus 9 expresiones, son el reflejo o la evidencia de nuestra madurez espiritual. Amén. Y finalmente, también tengo que decir que el fruto del Espíritu es la base sobre la que deben operar los dones espirituales. Es la base sobre la que deben operar los dones espirituales. Algunas veces he escuchado a quienes dicen que el fruto es más importante que los dones y que no importa si no tienes dones, pero si tienes el fruto. Hermano, todo eso pudiera sonar bien, pero no está de acuerdo al deseo de Dios. Porque si Él nos regaló dones espirituales sobrenaturales, es para que operemos en ellos. Y si Él nos dio y nos da el fruto de su Espíritu en nosotros, es para que lo expresemos.
Entonces, ambos son necesarios, ambos son importantes, ambos son trascendentes de nuestra vida. No podemos hacer a un lado a uno o hacer a un lado al otro, darle prioridad a uno y menos prioridad a otro. No, tenemos que crecer a la par. Dios nos ha dado dones, tenemos que ejercerlos. Pero también Dios quiere que desarrollemos el fruto del Espíritu. ¿Por qué el fruto del Espíritu? ¿Cuál sería la única diferencia? Bueno, el fruto del Espíritu es y sería la base sobre la cual deben operar nuestros dones espirituales. Amén. Y me gustaría que vayamos a Primera de Corintios para aclarar un poquito esto y ya cerrar nuestra lección de esta semana. Y dice allá en 1 Corintios capítulo 12, seguramente usted ha leído muchas veces este versículo este capítulo ahora con las lecciones de los dones espirituales. Y al final, después del apóstol Pablo disertar sobre los dones espirituales, al final, en el versículo 31 dice, empero, procurad los mejores dones. Es decir, no los hagamos a un lado, no los ignoremos, no los menospreciemos, procuremos los mejores dones. Y luego dice, más aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? Que esto no hace mejor, los dones los hace mejores que los del fruto, o del fruto hace mejor que los dones, no. Sino los pone en un ensamble adecuado para que sea una bendición y edificación para la iglesia. Cuando Él dice, yo os muestro un camino más excelente, Él nos está hablando acerca de la base sobre la que deben fluir y operar los dones espirituales. Ese camino más excelente es el amor. Capítulo 13. Si leemos el capítulo 13 nos vamos a encontrar que ese camino más excelente es el amor. Y el amor, pues obviamente tiene que ver con toda exactitud y claridad, tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Y que precisamente la primera expresión de ese fruto es el amor. Amados, que Dios les bendiga grandemente y que de verdad sus corazones, sus vidas, se despierte una expectativa por conocer acerca del fruto del Espíritu, cómo funciona, cómo se desarrolla, para que no solo sean lecciones acumuladas en mente bíblica, sino que de verdad puedan desarrollarse en nosotros y nosotros podamos adquirir una madurez espiritual que glorifique a Jesús, que glorifique a nuestro Dios, que edifique a la iglesia y que bendiga a todos los que nos rodean, comenzando con nuestra familia, nuestros hermanos y cualquiera que nos conozca. Que el Señor les siga bendiciendo, les amamos y nos vemos la próxima semana. No falte. Bendiciones.